Bien, vamos a ver lo que son las fracciones, ¿sí? Vamos a decir que una fracción a sobre b se escribe de esta manera. No es ni más ni menos que la división entre dos números enteros. Es decir, a y b tiene que ser dos números enteros pertenecientes a z, y b tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque no se puede dividir por 0. Un ejemplo de una fracción sería 5 sobre 3. Bien, entonces, ahora vamos a hablar un poquito de lo que son fracciones equivalentes. Entonces, dos fracciones son equivalentes cuando precisamente la palabra lo dice, equivalen, ¿sí? Tienen el mismo valor. Entonces, para poder hacerlo tenemos dos formas: por amplificación o por simplificación. Por amplificación lo que se debe hacer es multiplicar tanto al numerador como al denominador, ¿sí? A este lo vamos a llamar numerador y a este lo vamos a llamar denominador, por el mismo número. Entonces vamos a ver que por amplificación nos va a quedar lo siguiente. Si yo quiero encontrar una fracción equivalente a 5 tercios, la voy a multiplicar por un mismo número, por ejemplo, por 3 y por 3. Entonces, ¿esto qué va a quedar? Va a quedar igual a ¿quién? 5 por 3, 15, y 3 por 3, 9. ¿Sí? Entonces yo multiplico por 3 arriba y multiplico por 3 abajo. Entonces me queda que 15 tercios es igual, que 5 tercios es igual a 15 novenos. Este es un ejemplo claro. Bien, ahora supongamos que yo quisiera hacer otra. Vamos a hacer una que sea amplificar 15 novenos. Podría multiplicar por 2 y por 2 y me quedaría 30, 18. 15 novenos y 30 sobre 18 son fracciones equivalentes. ¿Sí? Ahora vamos a hacerlo por simplificación. ¿Qué quiere decir simplificar? Ni más ni menos que en vez de multiplicar, dividir. Entonces, si yo quiero simplificar a 30 sobre 18, voy a buscar un número que divida tanto al numerador como al denominador. En este caso podría ser el 2. Entonces yo divido por 2, y esto que me da 30 dividido 2, 15, 18 dividido 2, 9. 30 sobre 18 es lo mismo que 15 sobre 9. ¿Sí? Son fracciones equivalentes. Una fracción va a ser irreducible cuando yo no pueda simplificarla más. En este caso, por ejemplo, a 15 sobre 9, yo lo puedo dividir por 3 arriba y lo puedo dividir por 3 abajo. Que esto me va a quedar 15 dividido 3, 5, y 9 dividido 3, 3. En este momento, 5 tercios es una fracción equivalente de esta y de esta. 5 tercios no voy a encontrar un número que divida a 5 y a 3 simultáneamente. De hecho, 5 y 3 son números primos, por lo tanto no lo voy a poder hacer. Esta es una fracción irreducible. ¿Sí? Por lo tanto, cuando no la puedo dividir más al numerador y al denominador por un mismo número, es ahí que una fracción se dice que es irreducible. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver lo que es una fracción decimal. Una fracción decimal precisamente es aquella que el denominador es una potencia de 10. Las potencias de 10, ¿cuáles son? 10 a la 1, que es 10, 10 a la 2, que es 100, 10 a la 3, que es 1000, y así sucesivamente. Por lo tanto, una fracción decimal sería 2 sobre 10,
5 sobre 100, 3 sobre 1000, 3000 sobre 100, ¿sí? Siempre que en el denominador haya una potencia de 10, esa fracción se va a decir que es una fracción decimal. Bien, ahora vamos a ver cómo hacer pasajes, ¿sí? Cómo se puede hacer para escribir una fracción, un número decimal en una fracción, ¿sí? Entonces, supongamos que nosotros tenemos 0,4 y lo quiero pasar a fracción. Lo que yo voy a decir es, escribo el número completo sin la coma y en el denominador voy a poner un 1 y tantos ceros como lugares después de la coma haya, es decir, como decimales haya. Y esto no va a ser ni más ni menos que ¿quién? Que 4 sobre 10. Vamos a hacerlo con otra fracción, con otro número decimal, 1,25. Entonces esto sería igual a ¿quién? A 125 sobre... ¿Cuántos lugares hay? 2. Entonces pongo el 1 y 2 ceros. Y ahí me queda formada la fracción. Recuerden que también tenemos números periódicos, por ejemplo 3,25. En este caso, la forma de resolverlo es distinta. Es decir, si yo lo quiero pasar a fracción, lo que voy a hacer es, voy a poner el número completo sin la coma, menos la parte que no es periódica. En este caso, el 3. Recuerden que el periodo lo indica el arquito. Todo número que no está debajo del arquito no tiene periodo. Entonces, a diferencia de cuando era decimal, ¿qué vamos a decir? Vamos a poner tantos 9 como lugares debajo del arco haya. Entonces, como en este caso hay 2, 99. Entonces, esto va a ser igual a 325 menos 3, que me da 322, sobre 99. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a poner 10,5 periódico. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner 105 menos la parte no periódica, que es 10, sobre 9. Entonces esto me va a dar 95 sobre 9, que es la fracción que representa dicho número. Bien, en el caso contrario, que yo quisiera hacer, por ejemplo, 2/5 y lo quiero pasar a una expresión decimal, lo único que tengo que hacer es dividir 2 dividido 5 y eso me va a dar ni más ni menos que 0,4. Fíjense que si yo pongo 2 dividido 5, como al 2 no lo puedo dividir por 5, pongo el 0, agrego la coma, agrego un 0, 5 por 4, 20, 20 menos 20, 0, 0,4. Si en este caso podría ser, por ejemplo, vamos a hacer otra, 8 dividido 11, que esto me va a ser ni más ni menos que ¿quién? Que 8 dividido 11, y eso va a ser igual a 0,72, que esto es igual a 0,72 periódico. Fíjense que si yo hago 8 dividido 11, volvemos a lo mismo. El 8 no lo puedo dividir por 11, entonces pongo el 0 y la coma, agrego un 0. Esto me da 77, acá me sobran 3, acá me sobra 0. Agrego un 0, acá me pongo un 2, esto es 22, de resto 22, esto me da 8, le agrego un 0 y se vuelve a repetir, otra vez por 7, acá me da 77, acá me da 3, agrego un 0, acá 22 y así sucesivamente. ¿Sí? Bien, así a grosso modo les hice una pequeña, un pequeño resumen de lo visto en la última clase. Espero que les haya servido.